Bueno, ahora vamos a continuar con el tema de cinemática de la partícula. Como ustedes pueden observar, ¿qué es la cinemática de la partícula? Bueno, la cinemática, recordemos que nos indica que es un movimiento. Es un movimiento, en este caso de los cuerpos, pero la cinemática abarca solamente este movimiento sin considerar las causas que lo originan. Entonces de eso se trata la cinemática. ¿Por qué de la partícula? Bueno, porque independientemente del tamaño que tenga el elemento que vamos a analizar, e independientemente de la forma y de otras características físicas, solamente lo vamos a considerar como una partícula. Es decir, nosotros podemos estar analizando un balón, por ejemplo, y vamos a decir que es una partícula. Analizamos el movimiento de un automóvil y también lo consideramos como partícula. Analizamos el movimiento de un tren y también lo consideramos como una partícula. Entonces, a eso se refiere esta parte. Vamos a estudiar entonces el movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo originan, y vamos a considerar ahorita que solamente todo este objeto que analicemos simplemente como una partícula. Ya posteriormente se verán otros temas en donde se tienen que considerar las causas que lo originan, y además también cuando en lugar de una partícula podemos considerar un conjunto de partículas. Ahora, para estudiar este movimiento de la partícula, nos basamos en tres características principales. Siempre vamos a trabajar con lo que es el desplazamiento, también con lo que es la velocidad y también con aceleración. Y pues nosotros tenemos la idea clara, ¿verdad?, de lo que es un desplazamiento. Sabemos que el desplazamiento es un cambio de posición a partir de un punto inicial. Hasta llegar a un punto final. Entonces, si nosotros estamos considerando, por ejemplo, aquí, que iniciamos un movimiento y que lo vamos a desarrollar hasta llegar a un punto final, por ejemplo, este otro punto de aquí, bueno, pues aquí vamos a tener un desplazamiento, y ese desplazamiento lo debemos dar precisamente en unidades de desplazamiento, dependiendo del sistema de unidades que estemos trabajando. Puede ser sistema internacional, sexagesimal, inglés, en fin, algún otro sistema. Por ejemplo, podríamos decir que de I a F nos estamos desplazando, ¿cuántos? Pues podemos decir que aproximadamente nos desplazamos 60 centímetros. ¿De dónde? De izquierda a derecha, o podemos decir 60 centímetros al norte, o 60 centímetros, en este caso que es horizontal, sería al este, porque va hacia la derecha. No así, supongan ustedes que tuviéramos este mismo desplazamiento, pero ahora el punto inicial estaba aquí, y se va a desplazar hasta este otro punto. Este va a ser nuestro punto final. Si se dan cuenta, la magnitud es la misma, solo 60 centímetros, solamente que ahora la dirección también es la misma, pero el sentido es el que cambió. Ahora va hacia la izquierda, es decir, iría hacia el oeste. Entonces, eso es lo que se conoce como un desplazamiento, el cambio de posición a partir de un punto inicial hasta llegar a un punto final. Ahora bien, no nos debemos de confundir nosotros con el término de distancia. Nosotros estamos muy acostumbrados a manejar el término de distancia en lugar de desplazamiento, pero la distancia no es lo mismo que un desplazamiento. La distancia de I a F van a ser los 60 centímetros. De este punto I a F van a seguir siendo los 60 centímetros. ¿Por qué? Porque al final de cuentas podemos ver que la distancia es una magnitud escalar. Es decir, solamente requerimos de la magnitud y de su correspondiente unidad. No así un desplazamiento. Un desplazamiento es una magnitud vectorial, porque aparte de la magnitud, que son estos 60 centímetros, debe de decir la dirección, en este caso X, y el sentido, en el primer caso hacia la derecha, en el segundo caso hacia la izquierda. Entonces, vean, esa es la diferencia entre un desplazamiento y entre una distancia. Eso es en cuanto al desplazamiento. Ahora nos vamos a ir a la otra definición, la velocidad. ¿Qué es una velocidad? Pues una velocidad, simple y sencillamente, ustedes lo conocen perfectamente bien,
Es un cambio de posición, ¿verdad? Es un cambio de posición. Cambio de posición, pero en un intervalo de tiempo. Entonces, como es un cambio de posición en un intervalo de tiempo, ¿cómo lo podemos escribir? Bueno, para empezar vamos a tener dos tipos de velocidades. Una que es la velocidad media y otra que es la velocidad instantánea. La velocidad media generalmente se denota con una V minúscula testada. Y generalmente decimos que esta velocidad media es igual a ¿qué? A un desplazamiento entre un tiempo. Entonces, si es un desplazamiento, generalmente este desplazamiento lo tendríamos que denotar con una D entre el tiempo, que es una T minúscula. Sin embargo, muchas ocasiones no es conveniente utilizar la D. ¿Por qué? Porque más adelante se van a dar ustedes cuenta que en algunos otros unidades de aprendizaje que tienen que ver precisamente con la física, ocupan esa D para dar otras magnitudes. Entonces nos podemos confundir. Por eso es que muchas veces van a encontrar en la bibliografía que en lugar de un desplazamiento, les ponen una S. Y eso me indica que es un desplazamiento. Ahora, si también lo queremos referir a X o a Y, pues en lugar de poner S, ponemos una X, que es el desplazamiento en X, o una Y, que es el desplazamiento en Y. El tiempo siempre lo denotamos con una T minúscula. Y entonces, así se encuentra una velocidad media. Y luego una velocidad instantánea, ¿cómo la vamos a encontrar? Bueno, una velocidad instantánea, que es una V, sin el guión en la parte superior, es la diferencial del desplazamiento con respecto de el tiempo. Entonces, aquí si se dan cuenta, tenemos que emplear un elemento diferencial. ¿Y esto qué implica? Bueno, implica que nosotros vamos a agarrar de todo ese desplazamiento que existe, una pequeña parte, por eso es un elemento diferencial. Solamente estamos analizando una pequeña parte en un tiempo determinado también. De tal forma que supongan ustedes que tenemos un vehículo que parte del reposo y empieza a aumentar su velocidad por un tiempo de 5 segundos hasta llegar a una velocidad de 10 metros sobre segundo. Luego continúa su recorrido y es acelerado a 2 metros sobre segundos al cuadrado por un tiempo de 6 segundos. Después de ese tiempo se detiene, llega a una velocidad igual a 0 en un recorrido que hace de 70 metros. Entonces, vean, si a nosotros nos dijeran, a ver, ¿cuál es la velocidad media de este vehículo? Entonces nosotros podríamos decir, bueno, pues es bien fácil, simplemente distancia o desplazamiento entre tiempo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Calculamos el desplazamiento entre este tiempo, ¿es un promedio de velocidades? Podemos darnos cuenta que no, porque si consideramos que partió del reposo, su velocidad inicial era igual a 0. Entonces, imagínense ustedes que ocupáramos esta otra fórmula, que también es válida para la velocidad media. Velocidad inicial más la velocidad final entre 2. Es decir, es un promedio de velocidades. O también podemos decir velocidad 1 más velocidad 2 entre 2. Esta fórmula no aplica siempre, solamente aplica en un intervalo regular de movimiento. Como es este intervalo, vean, aquí pasamos de una velocidad inicial a una velocidad final en este tiempo. Este sería otro intervalo, velocidad inicial, velocidad final, aceleración y tiempo. Este sería otro intervalo, velocidad inicial, final y desplazamiento. Entonces, vean, no siempre vamos a poder ocupar esta fórmula, ni tampoco esta otra. Entonces, tenemos que ir considerando cuál va a ser aplicable dependiendo de las características de nuestros movimientos. En este caso, conviene hacerlo por partes. Primero analizo este movimiento, este primer intervalo, luego este otro intervalo y finalmente este otro intervalo. Porque si quiero aplicar esta, digo velocidad inicial 0, velocidad final 0, entre 2, 0. ¿Y su velocidad media fue 0? Pues no, no fue 0 porque como se darán ustedes cuenta, aquí fue aumentando su velocidad. De hecho, de este punto a este otro va a aumentar todavía más y después va
a llegar hasta que se frene totalmente esta partícula. Entonces, por eso es que debemos de analizar esa parte. Pero vean, tenemos estas dos fórmulas: desplazamiento sobre tiempo o velocidad inicial más velocidad final entre 2. Esta la podemos aplicar solamente para este intervalo. Esta también. De tal manera que si me piden de todo este intervalo, en su momento veremos cómo se puede solucionar. Y bueno, ahí tenemos estas dos fórmulas. Esta velocidad instantánea es cuando, por ejemplo, si tenemos aquí una velocidad de 0 y aquí una velocidad de 10 metros y me dicen, bueno, ¿y qué velocidad tenía a los 2.7 segundos? Bueno, tendríamos que calcular exactamente en un instante, en un tiempo determinado. Y entonces, en ese caso es cuando ocupamos lo que es nuestra velocidad instantánea. Entonces, esa sería la otra característica que debemos de analizar nosotros. Y luego ya nos iríamos con lo que es la aceleración. Esta aceleración, ¿en qué va a consistir? Bueno, así como tenemos velocidad media, también tenemos aceleración media. Aceleración media. Y luego tenemos también una aceleración instantánea. Entonces, ¿qué es una aceleración media? Bueno, pues la aceleración, para empezar, bueno, aquí puse una definición de lo que era velocidad, la definición de lo que era el desplazamiento. Aquí voy a poner abajo una definición general de lo que es la aceleración. La aceleración. ¿Qué es la aceleración? Pues simplemente la aceleración es un cambio de velocidad con respecto a un periodo de tiempo. Entonces, de acuerdo a esto, pues ya podríamos ahora analizar qué es precisamente una aceleración. ¿Cómo vamos a calcular lo que es una aceleración? Bueno, para empezar, la fórmula de aceleración media es a través de una A minúscula con un guión en la parte superior, es una A testada. Y simplemente para esta vamos a ocupar la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. Si nosotros queremos hablar de una aceleración instantánea, pues la aceleración instantánea va a ser igual a ¿qué? A la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Es decir, si ya tenemos la velocidad, pues podemos derivarla y conocer la aceleración. Si queremos partir del desplazamiento, entonces tendríamos que derivar primero el desplazamiento para llegar a la velocidad y luego derivar la velocidad para encontrar la aceleración. Es decir, sería la segunda derivada del desplazamiento con respecto del tiempo. Entonces esas son las fórmulas que tenemos para poder calcular lo que es un desplazamiento, una velocidad y una aceleración. Ahora bien, el desplazamiento, ¿en qué se da? Se da en unidades de longitud. La velocidad es el desplazamiento sobre tiempo, es decir, longitud sobre tiempo. Y luego tendríamos la aceleración, que es la velocidad con respecto a un intervalo de tiempo, es decir, la haríamos en unidades de longitud sobre tiempo al cuadrado, o también longitud por tiempo a la menos 2. Longitud por el tiempo a la menos 2. Y aquí en este caso sería longitud por tiempo a la menos 1. Y ya con esto concluimos este primer video. Nos vemos en el siguiente. Gracias.